Boero, ejes y suspensiones para remolques y camiones. Más de 30 años brindando soluciones para transporte de cargas. Y ahora para el mercado de reposición, aros giratorios para acoplados de 4 ejes, guardaciclistas homologados, cilindros hidráulicos para bateas, fuelles de suspensión y de cabina, patas de apoyo, línea completa de repuestos para suspensión neumática. carlosboero.com.ar MSR Puerto Norte. Vivir en un balance perfecto. Piscina, solarium, gimnasio, paseos recreativos. Tu vida en otro nivel. msrpuertonorte.com. Y seguimos hablando del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Veíamos y seguimos viendo imágenes desgarradoras de lo que está sucediendo, ¿no? De los desplazados, de los refugiados de Ucrania. Una cifra exponencial que crece día tras día. Estamos hablando que hay más de 2 millones de personas en esta situación. Por eso, nuevamente, invitamos a nuestra panelista que es... ¿Querés presentarla vos, Fabri? Porque me estuvo haciendo un par de correcciones hace un ratito. Sí, porque usted no le da con el apellido italiano. No, vos sabés que el Carrubba. italiano me... Carrubba, Sí, ¿así? ¿Está muy bien? Muy bien pronunciado. Belén Carrubba. Con nosotros nuevamente en 52 minutos. La verdad que nosotros muy bien, bueno, contentos, pero volvemos a decir esta situación que el mundo entero ¿no? Está viviendo, y para meternos más de lleno dijimos tenemos que volver a hablar con vos. Sí, la introducción tuya, Natalia, quedó corta. Hay que tener en cuenta que hace pocas horas terminó lo que era la cumbre de presidentes reunidos en lo que es la tercera negociación de una posible finalización o conclusión del conflicto bélico, mediada por Turquía. Reunión que fue muy esperada porque se creía que la posición rusa iba a dar un pequeño giro, que tanto el ministerio como el ministro de Asuntos Exteriores ruso iba a prestarse un diálogo y sobre todo a la activación de los corredores humanitarios que tanto escuchamos estos días. Sí. Vimos imágenes desgarradoras del hospital infantil bombardeado en el día de ayer. Terrible. Vimos imágenes también de personas y refugiados de grupos aproximadamente de 1.000 a 2.000 personas saliendo despavoridos de las fronteras hacia Polonia, hacia Rumania. Moldavia también está recibiendo refugiados. Y tenemos que recordar también que dentro de lo que es Kiev, la capital de Ucrania, también ha habido avances rusos. También hubo una imagen muy llamativa y también muy cargada de emociones, que fue la orquesta o la sinfónica también principal de Ucrania, que tocó en la plaza principal de Kiev, haciendo un llamado obviamente a ambas partes a llegar a un consenso. Y tenemos que recordar que más allá de que la exigencia rusa a la hora de sentarse a la mesa en las negociaciones que tuvieron lugar en Turquía fueron de una rendición completa ucraniana, tenemos que recordar que el cuadro bélico, ya que estamos hablando de una guerra en hechos, hoy muestra un gran contraste entre las defunciones, las muertes por el lado ruso y las muertes por el lado de Ucrania. Hoy la ONU dio cifras estimativas, alrededor de 5.000 muertos en combate por el lado de lo que es la República Federal Rusa, y en el caso de Ucrania están todavía en un recuento, pero se dice que alrededor de 2.000, 3.000 ucranianos. O sea que tenemos allí unas pérdidas importantes de parte de Rusia, ¿no? No es tan fácil invadir países, eso la historia de la humanidad lo ha demostrado, sobre todo cuando su población y sus dirigentes están dispuestos a dar pelea, y a la vez eso de que vos decías que las condiciones de Rusia es la rendición absoluta, bueno, sabemos que también es una forma de no querer demasiado encontrar una salida alternativa a la guerra. Sí, tenemos que recordar también que fue una guerra que inició con, obviamente, una actitud no provocada por Ucrania, y que fue una guerra, obviamente, que puso en una situación de jaque no solamente a Ucrania, sino también a todos los mecanismos de concertación europeos y occidentales. Por otro lado, tenemos que recordar que la serie de sanciones, que también hablamos la semana pasada, que se llevaron a cabo, ahora se están profundizando. Como bien dijimos, Estados Unidos sigue por el carril de las sanciones económicas, las sanciones financieras. En el día de ayer se dio a conocer que se corta todo lo que era el suministro energético, tanto de petróleo, de gas, que hace Estados Unidos con Rusia, y empieza a buscar a sus
extraños, ex enemigos que hoy empiezan a ser famosos conocidos. No vamos a decir amigos, pero famosos conocidos, como el caso de Maduro, el caso de el régimen iraní, que también tenemos que recordar que sigue en tratativas por lo que era el famoso acuerdo nuclear, y que muestran la necesidad también de Estados Unidos de volver a ciertas zonas. Volvemos a ver las cartas, las famosas de la Guerra Fría, la famosa carta que en su momento era la cubana, ahora es la carta bolivariana, la carta de Venezuela, que es empezar a limar un poco las asperezas con aquellos países que hoy tienen un vínculo con Rusia, que sigue siendo troncal para un régimen como Maduro, para un régimen como el de Cuba, un régimen como algunas monarquías de Medio Oriente, pero que también va a tener un impacto, y lo está teniendo, en lo que es la suba de los combustibles, que ya Estados Unidos llegó a un precio histórico, $4 el litro, el galón de nafta, y que esto vuelve a tener un impacto cíclico en la economía. Por otro lado, tenemos que volver al escenario que planteábamos la semana pasada de refugiados. Sí. Hoy, con 15 días de guerra, tenemos ya un total de 2 millones de refugiados y personas en, digamos, lo que sería desahuciadas en trayecto, digamos, refugiarse, a cruzar la un, claro, frontera. en realidad a un tercer país seguro, que por lo que se demuestra que va a continuar y la trazabilidad, digamos, de lo que es el periodo de refugiados, va a llevar a que se instalen en la zona más próxima de Ucrania y que va a necesitar una serie de fondos que dentro de lo que es Estados Unidos, Biden provee, ya lo comunicó su secretario de Estado, $2,5 millones de dólares, por ejemplo, para Moldavia, y poder solventar los gastos de estos refugiados. $2,5 millones de dólares. No es nada. No Muy es nada. poco, nada. O sea, No es nada. estamos hablando de cifras realmente... Exorbitantes. Una vergüenza con lo que Terrible. se gasta en compra de armamento. Pero esa es la lógica de la guerra, ¿no? Ahora, ¿qué posibilidades hay de que este conflicto se traslade a países vecinos? Vemos que Polonia es uno de los más aguerridos y de los integrantes de la OTAN que estaría más dispuesta, por lo menos en un principio, a meterse de lleno en la guerra. Pero vemos que Europa no es tan así, ¿no? Recordemos que Polonia fue el principal vecino de Ucrania que pidió refuerzos, aviones y también tripulación que pueda manejar los Estados Unidos. Entonces, eso viene a mostrar el miedo, que es lo que se está hablando en las últimas horas, de que Putin empiece a hacer una avanzada hacia los países limítrofes. Como dijimos antes, la realidad es que Europa todavía se encuentra fuera de la órbita. Tenemos que recordar que dentro, por ejemplo, de lo que fueron las sanciones a Europa, que puso Europa a Rusia, Europa no cortó su suministro con Rusia. Sigue siendo dependiente totalmente de la energía rusa y eso lleva a que en el corto plazo también se produzcan ciertos cimbronazos en estrategias comerciales y estrategias también de defensa. O sea que, como dijo Alemania, dijo el canciller alemán, nosotros sin el gas y sin el petróleo de Rusia no podemos transportarnos, no podemos movilizarnos. Hoy el 40% de los suministros son rusos en la Unión Europea. Estados Unidos únicamente el 10%. Por lo tanto, vemos que Arabia Saudita, Irán va a poder, con la capacidad que tiene de producción de alrededor de 200 millones de barriles por día, solventar esa falta, esa carencia, pero la realidad es que Europa, con los gasoductos que atraviesan mayor parte del territorio ruso y ucraniano, van a tener un impacto certero. Tenemos que recordar otra de los grandes hitos que hubo en estos días, el bloqueo financiero que se está imponiendo en Rusia, dentro de lo que es el sistema SWIFT, que es el gran sistema de transacciones financieras y económicas. Rusia ha quedado con sus 7 bancos más importantes aislados. ¿Pero qué bancos no quedaron dentro? El de Gazprom y el Banco Central de la República Federal Rusa. Entonces, bueno, vemos cómo también económicamente la globalización nos ha llevado a depender de estos grandes bloques, de estos grandes mercados, que hasta en una guerra en donde vemos las atrocidades que hoy vemos, tiene que terminar en una mesa de negociaciones primando el interés económico por sobre el interés de las vidas que están en juego, ¿no? Ahora, Belu, Nati, Sí. qué loco es el mundo, qué inestable todo. Recordemos que cuando comenzó la pandemia, esto fue en el 2019, los barcos, los buques que transportaban combustible, que transportaban petróleo, no podían descargar porque el barril se había ido a valores negativos. O sea, un barril de petróleo valía menos $4. O sea, vos para conseguir un barril de petróleo
te pagaban $4 y te daban el barril. No pasaba eso, pero no había buques porque estaban todos en la cuenca del Mississippi, por ejemplo, viendo a ver qué iba a pasar. 2 años después tenemos este conflicto. Sí, y tenemos que también tener en cuenta, volviendo al tema de los refugiados, que tiene que ver justamente con una situación de extrema incertidumbre internacional y demás. Hoy en día la crisis viene a impactar en varios sectores, además del económico, que llevan también a dudar de la credibilidad de ciertos mecanismos de paz que hoy en día existen, que puedan acordonar o hacer que realmente el conflicto se circunscriba a un territorio. Se está hablando de la posibilidad de que el impacto económico repercute en países cercanos. La Unión Soviética, famosa del 90, vuelve a mostrar ese predominio que, si bien en el campo bélico no lo tiene, sí lo tiene a la hora de poner la carta económica, poner la carta de los recursos naturales. Recordemos que Rusia tiene un territorio riquísimo y ese es el gran también eslabón del que se hace Europa hoy en día, ¿no? Bueno, bien decíamos, ¿no? Un tema para seguir hablando, hay mucha información. Rápidamente también destacar el rol que está cumpliendo la Argentina, porque hace también muy poco muchos funcionarios, muchos legisladores, más que nada también de la oposición, podríamos decir, se estuvieron uniendo, ¿no? Para poder presentar con varios y diferentes proyectos para poder recibir, ¿no? Esta ayuda para los refugiados, para los que están desamparados en Ucrania, y me parece que también es una buena acción por parte de nuestros políticos. Sí, hay que ver qué hacen a la hora de sí, que lo hagan, pero... Y cuando se hunden los barcos de negros en el Mediterráneo, de eso nadie habla tampoco. Vuelvo a insistir. Seguimos debatiendo nosotros, llegó el momento de despedirnos, como siempre, Belu, agradecerte por estar en 52 minutos. Rápidamente acá que Lauti, nuestro productor, me dice, no te olvides de las redes sociales, estamos en 52 minutos, ok, nos pueden buscar ahí, fotos, videos, pueden volver a ver nuestro programa. Si hay foto, hay video, Nati. Si hay foto y video. Sí. ¿Y por dónde nos miran siempre? Y nos miran por Cablevisión, nos miran por Somos Rosarios, por Televisión Flow Regional. Y Televisión Regional. Estamos en todos lados. Y todos los cables del sur de la provincia. Seguimos debatiendo nosotros. Hasta luego.